increíble, una persona muy disciplinada, una persona muy seria, una persona con una pulcritud en su lenguaje, con una pulcritud en sus preguntas. O sea, que por supuesto que pudo haber molestado, y seguramente molestó a mucha gente, pero también hacía que la admiráramos un chorro de gente. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias al escritor, dramaturgo y director de la revista de la Universidad de la UNAM. Gracias por estar aquí, Ignacio Solares, que está presentando un libro que se llama Un sueño de Bernardo Reyes. Ignacio Solares, Nacho, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, pues Un sueño de Bernardo Reyes, un personaje verdaderamente interesante para la historia de México. Interesantísimo. El problema es que espero que el libro lo cambie de sitio, estigmatizado en el panteón de los malos. Pues sí. De los que traicionaron a Madero. O sea que también es cierto, allí. Entonces, Madero, el mártir de la revolución, quedó como el bueno y Bernardo Reyes como el malo. Y esto me parece que pues es un poco injusto. Es un poco injusto porque lo que pasó con Bernardo Reyes es que percibió o soñó premonitoriamente la guerra civil que iba a desencadenar Madero. A ver, ¿cómo es eso? A ver, cuéntame. Mira, yo siempre parto de lo que llamo el dato duro. O sea, yo digo que la ventaja del novelista es que puede llenar con la imaginación los huecos que deja la historia. Lo que no se vale es inventar de la nada. Eso sí no se vale, porque entonces no puedes vivir al personaje. Y como el lector es más listo de lo que suponemos, ya es más listo que el autor. Entonces, lo que hay que hacer para vivir al personaje es tomarlo exactamente en su contexto real. Y a partir de allí, que el mismo lector diga, este dato sí lo creó el novelista. Por ejemplo, yo leí en la biografía de su hijo Rodolfo Reyes, que su padre Bernardo Reyes padecía unas fiebres muy altas en las tardes y en las noches, producto de una malaria que adquirió en campaña. A partir de allí, yo describo el sueño. O sea, el dato duro es que tenía... El dato duro es que tenía temperaturas altas por una malaria. Y tú concluyes que puedo tener pesadillas. Y yo concluí que podía... No, ahí dice que tenía pesadillas. Pero lo que yo puedo hacer es imaginarme una de esas pesadillas. ¿Y qué imaginaste en una pesadilla de Bernardo Reyes? Imaginé que Bernardo Reyes tiene una pesadilla o un sueño premonitorio de la guerra civil a la que nos va a llevar Madero. Entonces su desesperación es esa. Él sabe que la debilidad de Madero va a provocar un hecatombe en el país. Por eso cuando está preso en la prisión de Santiago Tlatelolco, se tomaba los barrotes, lo cuentan esos son los historiadores, varios de ellos, gritaba: Madero va a llevarnos a una guerra civil, él no sabe gobernar, yo sí sé gobernar. Y lo demostró en Monterrey, Dicen que todavía en Monterrey me decían, un amigo, dice, pues yo creo que Bernardo Reyes hizo tanto bien a Monterrey que nos duró, ¿hasta cuándo? Hasta fines del siglo pasado. Pero yo creo que es lo bonito, ¿no? La historia la hacemos los hombres, los seres humanos, con nuestras dudas, con nuestros defectos. Pero a ver, cuéntame en el ABC, ¿quién era Bernardo Reyes? ¿En qué contexto histórico están sucediendo estas cosas de las que estás hablando en este libro que empieza a circular en estos días? Mira, Bernardo Reyes fue un militar. En los 19 años entró al ejército, con una gran vocación por la literatura. Es más, don Porfirio le pide que le escriba su biografía. Hay una biografía de don Porfirio hecha por Bernardo Reyes. Escribía maravillosamente, cosa que heredó su hijo Alfonso Reyes. Pero
cuando se metió al ejército siempre fue fiel al ejército y decía que necesitamos las armas tanto como los libros, que si mientras no pongamos paz y orden con las armas, no podemos tener la capacidad para entregarnos a los libros. Era un hombre duro, era un hombre que ante todo y por sobre todas las cosas creía en la disciplina, en la honestidad, tenía unos valores éticos absolutos. Hubiera sido incapaz de robarse un peso, por ejemplo, algo que me parece maravilloso. Y la mejor fuente que hay sobre Bernardo Reyes, y hay algunos ensayos, libros sobre él, pero está en la biografía de su hijo Rodolfo y por supuesto en Paternalia de su hijo Alfonso, donde cuenta Alfonso cómo le dio a leer libros desde niño, cómo le leía a Víctor Hugo en voz alta. Al niño Alfonso Reyes. Al niño Alfonso Reyes. Cómo fue amigo de Rubén Darío. Rubén Darío escribió, cuando muere Bernardo Reyes, un artículo en homenaje a él, en que lo compara con los héroes shakespearianos. Entonces, realmente era un personaje excepcional. ¿Por lo trágico? Por lo trágico. Y mira, hay un momento en que todo el país lo apoyaba para que fuera el sucesor de don Porfirio. Hay un momento en el cual él suponía que ya don Porfirio no se iba a elegir. Reelegir una vez más. Reelegir una vez más. Y entonces él suponía, bueno, todo el país lo aclamaba después de sus logros como gobernador de Nuevo León y como secretario de la Defensa. Entonces el país clamaba porque ya se fuera Porfirio Díaz y llegara Bernardo Reyes. Pero Porfirio Díaz le pide un periodo más, 6 años más, y ya me voy. Y lo dejo a usted en mi lugar. Entonces le dice Bernardo Reyes, bueno, deme la vicepresidencia para que sea un caminito más seguro. No, porque me dio usted sombra, cosa que es cierto. Eso lo manda a Europa a una comisión rarísima. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en ese momento Bernardo Reyes se decide y dice, voy, señor presidente, creo que está usted equivocado, voy a entrar? Yo creo que don Porfirio ya estaba chocheando y hubiera aceptado, fíjate, la prueba está que con Madero... ¿Tú crees? Sí, yo creo. Y mira, y hay datos. Con Madero, Porfirio Díaz dijo, no quiso derramar sangre. Y se fue. Y se fue. En Ipiranga, Europa. Por eso yo creo que si Bernardo Reyes... O sea, no tuvo la osadía le dudó de decir. Por su disciplina, por su honestidad, por su lealtad. En tu revisión, Ignacio Solares, de escritor, de dramaturgo, y en este caso revisando la historia de México en un capítulo tan importante como ese, que fue el paso del porfiriato a la llegada de Madero, la Revolución Mexicana, todo lo que involucró desde luego esa época definitiva para México. Tú dices, si Bernardo Reyes hubiera tomado la decisión y se hubiera tratado de imponer con Porfirio Díaz, tú dices, igual Porfirio Díaz le da paso. Y si eso hubiera ocurrido, pues la historia de México sería otra. Dramáticamente. Simplemente, fíjate, no hubiera habido revolución. Déjame hacer una pausa y me dices qué es lo que supones hubiera sucedido con México. If. Volvemos.